Hola queridos amigos. Cuando cae la noche tras la cordillera, los recuerdos en la mente de Alex comienzan a desvanecerse frágiles como el rocío de la mañana frente al viento. En medio de fuertes dolores de cabeza, Alex grita desesperadamente el nombre de Tuna, sin saber que en un lugar muy lejano, ese silencio está partiendo en dos a dos corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo. Uno perdido entre fragmentos de recuerdos rotos, el otro sigue buscando con desesperación. Con solo un paso más de distancia podrían perderse para siempre. Y mientras el amor es desgarrado entre el olvido y la memoria, en otro rincón de la vida, una madre anciana pasa las noches en vela cargando en silencio su preocupación y sus oraciones no dichas, deseando únicamente que su hijo esté a salvo, esté donde esté. La historia comienza aquí donde la memoria, el amor y el vínculo familiar se enfrentan a la prueba más dura del destino. Si sientes el dolor y la esperanza en este camino, dale like, deja un comentario para Alex y su familia y sigue la historia para acompañarlos hasta el final, porque a veces quedarse un poco más es suficiente para que una persona no se pierda del todo en la vida. La casa detrás de la montaña quedó sumida en el silencio. Solo se oía el viento colándose entre las tejas viejas suave como si alguien estuviera susurrando cosas que nunca llegó a decir del todo. Alex estaba sentado en la cama con la espalda apoyada en la pared de madera. Su rostro estaba pálido después de que el dolor de cabeza cediera un poco. El sudor le empapaba el cuello de la camisa. Levantó la vista y miró a Tu Hong. Esa mirada no era la de un desconocido. Se suavizó, se volvió más lenta y estaba llena de una emoción tan familiar que dolía. ¿Tú? Su voz salió ronca. ¿Por qué estás aquí? Tu Hong se quedó quieta. Sabía que este momento iba a llegar, solo que no pensó que sería tan pronto. Alex bajó de la cama caminando despacio como si tuviera miedo de que si avanzaba más rápido, la imagen frente a él desapareciera. Se detuvo delante de ella y levantó la mano tocándole el rostro con muchísima suavidad. Tuna, recuerdo que te estuve buscando durante mucho tiempo. La mano de Tu Hong tembló, pero no retrocedió. Respiró hondo tratando de que su voz no se quebrara. Alex, no es así. Él se quedó paralizado. ¿No es así? Repitió la frase como si no entendiera su significado. Tu Hong apartó con cuidado la mano de él. No con fuerza, pero con firmeza. Escúchame, por favor. Lo miró directamente a los ojos por primera vez sin esquivarlos. Te caíste por un barranco, muy profundo. Si mi madre no hubiera pasado por allí a recoger hierbas, ya no estarías vivo. Alex frunció el ceño. Un dolor sordo empezó a subirle por las sienes. No, yo lo recuerdo. Recuerdo que llorabas. Recuerdo que gritabas mi nombre. Tu Hong negó con la cabeza. La persona que recuerdas no soy yo. Yo no soy Tuna. La habitación pareció congelarse. Alex dio un paso atrás, luego otro más. No eres... Su voz temblaba por completo. Entonces, ¿quién eres? La pregunta cayó al vacío fría y hueca. Tu Hong apretó los labios. Me llamo Tu Hong. Esta es mi casa. Mi madre te trajo aquí después del accidente. Nada más que eso. Alex negó con la cabeza una y otra vez, llevándose las manos a la cabeza. No es verdad. No encaja. Los fragmentos de recuerdos chocaban entre sí. Ninguno era lo bastante claro como para tener forma. Alex se dejó caer en la silla respirando con dificultad. Sus ojos se enrojecieron por el pánico. Entonces, ¿por qué cuando te miro me duele el corazón? ¿Por qué quiero llamarte por su nombre? Tu Hong se quedó allí de pie. El corazón se le apretaba con cada latido. Porque la respuesta no podía decirla. Solo pudo responder en voz muy baja. Tal vez porque tienes mucho miedo. Y la persona más cercana en este momento soy yo. Alex soltó una risa seca sin ninguna alegría. Entonces, me inventé a alguien para aferrarme a ella.
Levantó la vista hacia ella. Ahora su mirada ya no estaba confundida. El dolor de cabeza volvió de golpe violento. Alex se agarró la cabeza y se dobló hacia adelante con la respiración entrecortada. No me hagas pensar más. Tu Hong se acercó y lo sostuvo cuando estuvo a punto de caerse. No dijo nada más, solo se sentó a su lado. Mucho tiempo después, Alex susurró con una voz tan débil que casi se perdió en el aire. Tuna debió de ser muy importante. Si no, no me dolería así. Tu Hong cerró los ojos, no respondió, porque en algún lugar ahí fuera hay una mujer que realmente lleva ese nombre, y quizá esté sufriendo mucho más que él. Fuera de la casa detrás de la montaña, el viento empezó a levantarse. Nubes grises cruzaron la cima cubriendo la última luz del día. Y Alex por primera vez comprendió algo que le dio más miedo que perder la memoria. Había alguien a quien había amado profundamente, pero ya no podía recordar su rostro. Alex respiraba con dificultad, los ojos enrojecidos por un esfuerzo inútil. En su cabeza los fragmentos de recuerdos chocaban de forma caótica, ninguno lo bastante claro como para aferrarse a él. Una oleada de rabia estalló, pero no hacia afuera, sino contra sí mismo. Empezó a odiarse, odiaba esa debilidad, odiaba esa mente vacía que no le obedecía. Apretó los dientes y se habló como si estuviera regañando a un extraño recuerda, aunque sea un poco. Pero cuanto más se forzaba, más le dolía la cabeza y más descompasado latía su corazón. Alex caminó hasta el centro de la habitación. La luz de la lámpara de aceite dibujaba sombras irregulares en su rostro. Miró a su alrededor, aquella casa extraña, un lugar donde no había ni un solo rastro de su pasado. Un pensamiento amargo le atravesó la mente. Quizá había vivido toda una vida, quizá había amado profundamente, quizá había sido el apoyo de alguien. Y ahora no conservaba nada más que un vacío insoportable. Se preguntó si alguna vez había sido una buena persona. Si había herido a alguien, si había hecho promesas que luego olvidó. Sin recuerdos, todas esas preguntas se convertían en cuchilladas lanzadas al aire, dolían, pero no tocaban nada. Su mano rozó la mesa de madera vieja donde había una taza de cerámica con el borde astillado. La tomó y la apretó con fuerza con el impulso de estrellarla contra el suelo, para oír un ruido fuerte para ahogar los gritos dentro de su cabeza. Pero se detuvo. De repente entendió que los objetos rotos se pueden recoger, pero de su memoria no sabía si quedaba algún fragmento intacto. Dejó la taza en la mesa, se agarró la cabeza con ambas manos y respiró con dificultad. En medio de esa tortura, aquel nombre salió de sus labios sin previo aviso, como un reflejo grabado en lo más profundo de su mente. Tuna. Solo 2 sílabas, pero su cuerpo entero se quedó rígido. El corazón se le encogió y el dolor en la cabeza se volvió más intenso. Repitió el nombre una vez más despacio como para comprobar si era real. De inmediato las imágenes lo inundaron, más claras, más nítidas, pero también más crueles. Una habitación pequeña con luz amarilla, una mujer de espaldas, cocinando una silueta tan familiar que le faltaba el aire. Y un niño corriendo alrededor de la mesa riendo y llamando con una voz clara, «Papá». Esa palabra fue como un cuchillo clavándosele en el pecho. Alex se derrumbó las rodillas, golpearon el suelo y su respiración se volvió entrecortada. Golpeó el piso de madera con la mano, no por rabia, sino por desesperación, como si solo el dolor físico pudiera recordarle que seguía existiendo. Entre lágrimas susurró pidiéndose a sí mismo que no desapareciera, rogando que la memoria regresara, aunque fuera un poco. Pero lo único que recibió fue un silencio largo y pesado. Empezó a odiarse hasta el extremo. Odiaba tener que aferrarse a una desconocida solo para no perder la razón. Odiaba que existiera una mujer a la que había amado tan profundamente y de la que ahora no recordaba ni el rostro ni la voz, solo un dolor difuso.
Se dijo que si algún día los recuerdos volvían y descubría que había sido una mala persona que había herido a quienes amaba, quizás sería mejor no recordar nunca. Ese pensamiento lo asustó, le tuvo miedo a sí mismo, a todo lo que estaba enterrado en su cabeza. Afuera, el viento soplaba con más fuerza entre los árboles, haciendo temblar ligeramente la casa. La llama de la lámpara de aceite vacilaba, la luz era débil como a punto de apagarse. Alex permanecía allí sentado entre la oscuridad, y esa claridad frágil entre unos recuerdos que despertaban a medias y un presente vacío torturándose con preguntas sin respuesta. Y en algún lugar muy lejos de aquella casa detrás de la montaña, una mujer y un niño seguían esperando que él los recordara, mientras él más que nunca tenía miedo de hacerlo. Muy lejos de donde se encontraba Alex, la señora Min inició su búsqueda cuando aún no había amanecido. La niebla de la montaña seguía espesa sobre las copas de los árboles. El camino de tierra que salía del pueblo estaba frío, húmedo y resbaladizo, pero ella caminaba con paso constante como si supiera que si se detenía, aunque fuera un momento, su corazón no lo soportaría. En sus manos llevaba una foto vieja con las esquinas gastadas tomada muchos años atrás. Alex, cuando aún estaba sano, cuando en sus ojos todavía había una paz que ahora ella no sabía en qué lugar se había perdido. Pasó por pequeños pueblos escondidos en las laderas de la montaña, por senderos sinuosos, apenas lo bastante anchos para una persona. A quien encontraba se detenía, se inclinaba con respeto y preguntaba con voz ronca pero educada: «Disculpe, ¿ha visto a este hombre pasar por aquí?». Algunos miraban la foto durante un buen rato y luego negaban la cabeza con pesar. Otros apenas la miraban y decían que no lo habían visto. Algunos suspiraban y comentaban que últimamente mucha gente desconocida cruzaba la montaña, que era imposible recordar a todos. Cada negación era como un corte pequeño en su pecho, no dolía de golpe, pero se iba acumulando hasta dejarla sin aliento. Había días en que caminaba de un pueblo a otro hasta que el sol quedaba justo sobre su cabeza. Las piernas le temblaban tanto que tenía que apoyarse en una cerca de madera frente a la casa de algún desconocido para poder respirar. Personas amables le ofrecían un cuenco de agua, le hacían un par de preguntas y luego volvían a negar con la cabeza. Ella daba las gracias y seguía su camino. No se permitía sentarse demasiado tiempo. En su mente solo había un pensamiento: si yo no sigo buscando, y si el chico está en algún lugar, esperando que alguien conocido lo llame por su nombre. Por la noche, la señora Min regresaba a una pequeña habitación alquilada al borde del camino, y se acostaba en una vieja cama de bambú que crujía con cada movimiento. Cerraba los ojos, pero no lograba dormir. En la oscuridad, el rostro de Alex aparecía con total claridad. Cuando él era pequeño, había tenido una fiebre muy alta y deliraba. Ella pasó toda la noche sentada junto a su cama con miedo de quedarse dormida y no oírlo si la llamaba. Ahora era igual, solo que no sabía dónde estaba su hijo, ni si en medio de la confusión él estaría llamando a su madre. Había noches en que se incorporaba de golpe, se sentaba derecha en la cama, apretando con fuerza la sábana, y las lágrimas caían sin que se diera cuenta. Extrañaba a su hijo hasta que le dolía el pecho. Recordaba cómo bajaba la cabeza para comer, cómo decía mamá cada vez que llegaba tarde a casa, incluso sus silencios parecía fuerte, pero en realidad siempre necesitaba un lugar al que volver. Se culpaba a sí misma. Si aquel día lo hubiera retenido, si hubiera notado antes las señales de que algo no estaba bien, tal vez él no habría desaparecido de esa manera. A la mañana siguiente, apenas clareaba el cielo, ella se levantaba otra vez. Con ojeras profundas, la espalda un poco más encorvada, pero el paso sin volverse más lento. Iba a otro pueblo, preguntaba en el mercado, en los puestos de té, en las casas aisladas al final de las cuestas. Algunos la miraban con compasión, otros le aconsejaban que descansara, que las montañas eran enormes y encontrar a alguien no era fácil. Ella solo sonreía con tristeza y respondía en voz muy baja:
Si no lo busco, no me quedo tranquila. A veces la esperanza aparecía pequeña como una chispa. Alguien decía haber visto a un hombre herido al que llevaron hacia la parte trasera de la montaña. El corazón se le encogía y latía tan fuerte que tenía que sujetarse a un pilar para no caer. Preguntaba con urgencia, pedía direcciones, detalles y se marchaba de inmediato sin tiempo siquiera para dar las gracias. Pero al llegar, lo único que encontraba era el mismo silencio y las mismas negaciones de siempre. La esperanza apenas encendida se apagaba de golpe dejando un vacío frío. Aún así la señora Min no se detenía. Hay dolores que no permiten rendirse, y ella lo sabía mejor que nadie. Su hijo podía haber olvidado el camino de regreso, podía estar perdido entre sus propios recuerdos rotos, pero ella no tenía derecho a olvidarlo. Mientras pudiera caminar, mientras pudiera preguntar, seguiría buscándolo. Porque para ella, Alex no era solo una persona desaparecida, sino una parte de su propia carne y sangre que andaba a la deriva en algún lugar. Y entre esos caminos cubiertos de niebla de montaña, la señora Min continuaba avanzando, llevando consigo la vieja fotografía y una fe frágil pero extrañamente resistente. No sabía que muy cerca de donde ella pasaba, en una casa detrás de la montaña, Alex también estaba luchando con sus recuerdos, sin saber que había una madre que llevaba noches sin dormir, que había cruzado tantos pueblos solo con la esperanza de poder llamarlo por su nombre una vez más. Esa distancia tan frágil, lo bastante cerca, lo bastante lejos, era la que hacía que su destino resultara más doloroso que nunca. Y que nadie pudiera apartar la mirada de esta historia. Aquella noche Alex se sentó en el porche desde que cayó el sol hasta que la oscuridad cubrió por completo la montaña, sin luz, sin fuego, solo una luna fina como una hoja afilada suspendida en el cielo, lo bastante brillante para ver su sombra alargarse sobre el suelo, pero no lo suficiente para distinguir su rostro. El viento de la montaña pasaba por el porche trayendo frío y el olor de la hierba húmeda. Alex se encogía sobre sí mismo rodeando sus rodillas con los brazos, la espalda apoyada en un pilar de madera gastado por los años. Miró el cielo durante mucho tiempo, tanto que el cuello empezó a dolerle y los ojos le ardían, pero aún así no bajó la cabeza. Arriba las estrellas estaban dispersas, tranquilas, indiferentes, como si nunca hubieran visto a alguien perderse a sí mismo. «Ahí arriba hay algo para mí», susurró con una voz tan baja que el viento podía llevársela. No hubo respuesta. Alex cerró los ojos. En su mente el vacío seguía extendiéndose frío y profundo. Intentó recordar. Volvió a intentarlo. Como alguien que se hunde en aguas oscuras y estira la mano para tocar algo borroso a lo lejos. Los fragmentos de imágenes regresaron sin ser llamados: una luz amarilla, una habitación pequeña, el sonido de unos pasos muy familiares sobre el suelo. Y luego todo se disipó como humo. Abrió los ojos de golpe respirando con dificultad. No desaparezcas. Sus manos temblorosas se aferraron a su cabeza, los dedos hundidos en el cabello revuelto. El dolor de cabeza empezó a crecer no de golpe, sino lentamente, de forma cruel, como si lo obligara a seguir recordando aunque ya estuviera exhausto. Alex se dobló hacia adelante, la frente casi tocando las rodillas. Soltó una risa baja, ahogada, llena de amargura. ¡Qué absurdo! Un hombre al que ni siquiera su propio pasado quiere reconocer. Levantó la cabeza otra vez y miró directamente al cielo nocturno. Una nube fina pasó frente a la luna y apagó la luz por un instante. El corazón se le encogió como si temiera que con solo apartar la mirada un segundo, lo poco que quedaba también desapareciera. Alguna vez fui feliz. Hubo alguien que estuviera bajo este mismo cielo conmigo. Las preguntas quedaron suspendidas en el aire sin respuesta. Solo el canto insistente de los insectos y el crujido del porche bajo el viento. Alex cerró los ojos de nuevo, esta vez durante más tiempo. Se obligó a pronunciar algo, lo que fuera. Un nombre, una llamada,
Un sonido familiar. Tú. La sílaba salió a medias y lo dejó paralizado. El corazón le latía con fuerza. El dolor de cabeza aumentó. Apretó los dientes y susurró como si se estuviera desafiando a sí mismo. Tú. Nah. Ese nombre resonó en la noche silenciosa, frágil pero cortante. De inmediato algo pareció resquebrajarse dentro de su mente. Las imágenes llegaron en avalanchas superpuestas, borrosas, pero lo bastante intensas para marearlo. Una mujer de espaldas, el cabello largo rozándole los hombros, una voz llamándolo no fuerte pero extrañamente cálida, y luego otro vacío cayó de golpe borrándolo todo. Alex se puso de pie de repente tambaleándose. «No te vayas», gritó sin darse cuenta. «Por favor, no me dejes así». Se agarró la cabeza con fuerza. Todo su cuerpo temblaba. La tristeza lo inundó, no como el dolor por una pérdida concreta, sino como la pena de quien sabe que ha perdido algo inmensamente importante, pero no recuerda qué forma tenía. Las lágrimas cayeron sobre el dorso de sus manos sin que lo notara. Alex no las limpió. Las dejó correr como un castigo hacia sí mismo. Odiaba esa sensación de impotencia. Odiaba tener que sentarse allí frente a un mundo tan vasto, sin saber a dónde pertenecía. Detrás de la puerta de madera entreabierta, Tu Hong permanecía inmóvil. No salió. No lo llamó. Solo observó aquella espalda delgada bajo la luz de la luna y sintió cómo se le encogía el corazón. Sabía que esa noche él no dormiría. Y quizá tampoco las siguientes. Alex siguió sentado allí en el porche durante toda la noche. Cuando el viento se volvió más frío, se encogió aún más. Cuando el rocío empapó sus hombros, no se movió. Sus ojos seguían fijos en el cielo como si mirándolo el tiempo suficiente las estrellas fueran a caer y traerle la respuesta que buscaba. Pero el cielo permaneció en silencio. Y en algún lugar muy lejano de allí, una madre y otra mujer también pasaban la noche en vela bajo el mismo cielo pronunciando su nombre con desesperación. 3 personas, 3 nostalgias, 3 caminos distintos. Con solo desviarse un poco más, llegarían a reconocerse antes de que amaneciera.